Paredes, Roberto Aitor. Itxasola. 544. Vale, voy a romper el voto porque creo que el sistema es una farsa, es una asociación que cree que el sistema es una farsa, que no es una democracia, y por lo tanto creo que los ciudadanos debemos alzarnos ante esta falsa democracia de políticos que solamente buscan sus privilegios ante los ciudadanos que no tenemos sus privilegios. Siento si se causó molestias y nos vamos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, y efectivamente eso es lo que creo que hay que hacer este 28M. Y me preguntaréis que por qué hay que ir a votar, pero por qué hay que romper además el voto delante de la urna y dar las explicaciones pertinentes. Bien, eso es lo que voy a explicar en este vídeo, en un día en el cual todos los líderes políticos os van a pedir que votéis, porque eso es lo fundamental, que votéis, y que votéis a su partido. Yo lo que os diré es que vayáis a votar, que es lo que hago yo, pero romper el voto. No somos pasivos. Ahora bien, si estáis conformes con este sistema, con los políticos que tenemos, y creéis que es la forma de gestionar nuestro país y que merece la pena este sistema y que es el mejor para nuestro país, entonces no sigáis viendo este vídeo. Ahora bien, si creéis que este sistema debe cambiar, que los políticos y los partidos políticos son un auténtico problema ahora mismo en España para todos nosotros, entonces sí os recomiendo que sigáis viendo este vídeo. Venga, vamos a ello. Bien, efectivamente, el próximo 28M, como a todas las elecciones, hay que ir a votar, pero no hay que votar. ¿Por qué? Porque la pasividad se torna en un apoyo al sistema. Parece que el que no va es que pasa o es que da su anuencia al sistema. Y no es así. Hay que ser abstencionista activo. Cuesta muchísimo más ir a romper el voto que ir a votar. Cuesta mucho, os lo digo de verdad, porque sí, puede dar incluso muchísima vergüenza el ir allí y el explicar delante de la mesa el por qué no estás votando, por qué rompes tu papeleta. Pero creo que es importante el manifestar el desacuerdo de modo legal, porque esto es legal, de modo legal y educado, porque hay que ser educado, con un sistema en el cual uno no cree. Fijaos que lo esencial, por lo menos para mí, es que hay que vivir en una democracia, en un estado de derecho y en el cual haya separación de poderes. En España no hay ninguna de las tres cosas, ninguna de las tres, y son la base para que funcione un estado. Eso tenemos que tenerlo totalmente en cuenta. ¿Por qué no hay democracia? Esto es lo fundamental, ¿no? Y lo básico. Luego iremos explicando más cosas por las cuales yo creo que no podemos apoyar este sistema y debemos exigir como ciudadanos una modificación sustancial del mismo para que haya estas tres cosas que he dicho: democracia, separación de poderes y Estado de Derecho. No hay democracia, primero, porque el poder no está en manos del pueblo. Nos han engañado desde que somos pequeñitos. ¿Por qué? Porque nos han dicho desde siempre, repitiéndonos como un mantra, que esto es la democracia. Que la democracia es ir un día con un voto en papel a una urna de plástico y depositarlo para que un partido político que ha puesto los nombres que ha querido en una lista cerrada haga lo que quiera con tu voto durante 4 años. Obviamente tú no tienes ningún tipo de poder ni capacidad. Eso no es democracia, eso es una politocracia, una partidocracia, el poder en manos de los partidos políticos y los políticos. ¿Alguno de vosotros cree que tiene alguna capacidad de influencia en lo que se hace en el país? ¿Alguno de vosotros cree que de verdad es así? ¿Creéis alguno que realmente el poder está en vuestras manos? Es obvio que no, no tenéis ningún poder. Lo que se hace es una escenificación de que tenéis la capacidad de elegir al que manda, pero en el fondo no es así. Esto es el PP-PSOE desde el 78. Se van turnando, pero en lo fundamental no hay ningún cambio. Fijaos, voy a poner un ejemplo muy sencillo que entenderéis. Se ha establecido el sistema feudal medieval de tributos. El noble exige tributos al vasallo para tener sus privilegios. Esto funciona así, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Partido socialista, supuestamente izquierdas,
puede poner un tributo, imaginémonos, el IRPF al 50%. Poli malo. Luego viene el PP, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, y lo baja al 46%. Poli bueno. Poli bueno, poli malo. Entonces no entra el planteamiento de ¿por qué me quitan el 70% de lo que gano? ¿Por qué me quitan? Porque en realidad ese 46, o ese 42, o ese 48, que oscila muy poco en realidad. Fijaos que oscila muy poco. La cuestión es que no oscile más a la baja. Eso se suma al 21% que pagaréis de IVA por cada cosa que compréis. Si echáis gasolina, paguéis el 21% de IVA de lo que os queda después de lo que os han quitado. Y también pagaréis el impuesto de hidrocarburos. Bueno, todo está grabado con múltiples impuestos. Y en esto los partidos políticos están todos de acuerdo con esos matices poli bueno, poli malo que hacen que la sociedad no se plantee que el sistema está hecho por los partidos políticos para beneficiarles, y como os digo, esto es simplemente que los vasallos trabajen y tributen para mantener los privilegios de las élites. Si no, solo tenéis que mirar cuántos coches oficiales hay en España, por qué un presidente vive en un palacio, por qué tiene un Falcon, por qué todos los diputados tienen dietas, gastos de representación, de libre disposición. Sobre un sueldo de 3.000 tienen, por ejemplo, Michel Batet, gastos de representación de otros 3.000, de libre disposición otros 3.000, de gasto de miembro de mesa otros 3.000, por ser de fuera de Madrid otros 2.000. Todo eso se suma, se va sumando, lo tenéis simplemente con mirar los rendimientos de los diputados del Congreso. Simplemente lo tenéis, os voy a dejar abajo el enlace, mirad, en la descripción del vídeo, y lo veis vosotros mismos cómo es así de escandaloso, ¿no? Porque los políticos, como nuevos nobles, son los únicos que tienen la capacidad de ponerse a sí mismos su sueldo, y también lo que no tributa. Parte de su sueldo no tributa. Por tanto, esto jamás debería ser así. Bueno, partiendo de la base de que para que hubiera democracia podríamos decidir sobre algo, esto fijaos que en España no hacen ya referéndums, y la iniciativa legislativa popular recogida en la Constitución no se está llevando a cabo para nada. Pero no solo eso, sino que la propia Constitución dice que ni las leyes orgánicas ni las fiscales, importante, ni las fiscales, porque se trata de que los vasallos tributemos para mantener los privilegios de los políticos y de las élites, se dice que no se puede afectar a leyes fiscales con la iniciativa legislativa popular, que además tampoco es de obligado cumplimiento por el Congreso. Es decir, que ni siquiera tienen por qué hacer aquello que decida el pueblo con una iniciativa legislativa popular. Obviamente hay países como Suiza, que en esto lo voy a poner de ejemplo, en otras cosas no, a mí no me gusta Suiza, donde hay varios referéndums al año y donde cualquier ciudadano puede proponer la derogación de cualquier norma que crea que no es conveniente, o también puede instar a que haya normativas que crea que son convenientes con el suficiente apoyo. ¿Qué pasa en España? ¿Por qué no hay democracia? Una minoría, ahora vamos a poner el ejemplo claro de Podemos, una minoría impone a la mayoría unas leyes ideológicas a la fuerza. No se vota si la mayoría quiere o no quiere esas leyes, lo que se hace es imponerlas desde la minoría. Esto fijaos que es así de claro, esto lo podemos ver en leyes como la ley trans, por poner un ejemplo, o la ley del solo sí es sí, o la ley probablemente la de interrupción voluntaria del embarazo, o la del final de la vida, o leyes como quizá la ley de vivienda, o muchísimas leyes ideológicas, pero también lo podemos ver en leyes como la ley de seguridad ciudadana. Esa es del Partido Popular, pero la utiliza el Partido Socialista tranquilamente porque no dejan de ser lo mismo. Bueno, a lo que vamos. No se permite que la mayoría de la población se exprese o manifieste su voluntad sobre esas leyes que una minoría quiere aplicar a la mayoría. Y esto jamás debería ser así. Eso no es democracia. Eso es imposición de una minoría, vuelvo a insistir, por cuestiones ideológicas o por cuestiones de conveniencia respecto a la mayoría, a la cual no se la deja decidir sobre nada. Y ya os dije el otro día que explicaría lo que es la democracia líquida o democracia fluida, que me gusta más a mí, y que supone, y es lógico que fuera así, que tu voto no se ejerce
ejercite en un momento y dure para 4 años sin que puedas revocarlo. ¿Por qué? Esto no debería ser así. Cuando tú ves que aquel a quien has votado no está cumpliendo lo que ha prometido, deberías revocar el voto de modo inmediato. Ya verías cómo se ponen las pilas para cumplir lo que han prometido. Por eso no les interesa que se conozca lo que es la democracia, no se enseña en los colegios lo que es la democracia y ya mucho menos conceptos más complejos como puede ser la democracia fluida. Todo esto lo podéis ver en el Movimiento de Regeneración Política de España, MRPE.social, la asociación que yo fundé y de la cual tengo el honor de ser presidente. Es una asociación. En segundo lugar, en España, por supuesto, no hay separación de poderes. Sabéis perfectamente que el gobierno Pedro Sánchez está gobernando a base de decretazos, constante y continuamente su soberana voluntad a través de decretazos. Esto lo hemos visto ya, sobre todo y de modo exagerado, en el año 2020, con 2 estados de alarma que luego fueron declarados inconstitucionales. No hay separación de poderes. El abuso del gobierno, en concreto el de Pedro Sánchez, es exagerado. Todos han abusado, pero Pedro Sánchez es ya exagerado. El abuso del decretazo es algo que jamás se debería permitir en una democracia, porque al final está vulnerando la separación de poderes. Y yendo al tema que hemos comentado del Tribunal Constitucional, tampoco hay separación de poderes. En España no la hay. No la hay. ¿Por qué? Porque el gobierno manipula las instituciones de modo que controla el poder judicial. El gobierno, y en general podemos hablar de los partidos políticos PP-PSOE, da exactamente igual el que esté, quieren controlar obviamente el poder judicial y que siempre les beneficie a ellos. Lo hemos visto ahora claramente, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional dictó anteayer una sentencia por la cual entendía que estaba bien hecho, que era constitucional el no haber permitido el derecho de manifestación en 2020 por cuestiones de salud pública. Ese mismo Tribunal Constitucional, poco antes, dijo que eran inconstitucionales ambos estados de alarma. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Pues que el primero tenía una mayoría del Partido Popular y ahora la mayoría ha conseguido Pedro Sánchez que sea progresista, que yo no le veo el progresismo por ninguna parte a lo que hace el Partido Socialista. Por tanto, al manejar el Tribunal Constitucional ahora, las resoluciones, como son políticas, porque no son jueces los que están en el Tribunal Constitucional, que no es tampoco poder judicial en realidad, pero bueno, es al final la cúspide porque es el que toma las decisiones, no son jueces. Y al ser puestos por los políticos, las decisiones que toman son políticas, no son decisiones jurídicas. Por eso cuando hay una mayoría progresista, son sentencias totalmente distintas, pues han esperado a dictar ahora la sentencia sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Han tardado 11 años. Claro, ahora dicen que es constitucional. ¿Por qué? Pues porque ahora son de mayoría socialista. Si no, pues hubieran dicho lo contrario. De hecho, el otro día salió una sentencia por la cual 5 miembros del Tribunal Constitucional estaban imputando prevaricación al resto por inventarse derechos en ese caso, porque dicen que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo no es un derecho constitucional, y sí lo es, sin embargo, el derecho a la vida del nasciturus. Esto es muy curioso cómo, en lugar de decisiones jurídicas, son decisiones políticas, y cómo no se nos permite a nosotros decidir sobre nada de ello, no hay un referéndum, no hay una consulta popular, previa explicación de todo a la ciudadanía para que como adultos decidamos sobre leyes tan trascendentales que van a regir nuestra vida y la de nuestros hijos, porque no hay democracia. Por tanto, si no hay democracia, no hay separación de poderes y no hay Estado de Derecho, entonces, bueno, Estado de Derecho, no he entrado en ello, Estado de Derecho lo hemos visto ahora en el año 2020. Si resulta que hemos vivido en 2 estados de alarma inconstitucionales, ilegales, incluso cuando nos tuvieron en casa, encerrados, y esto ha ido en contra de la ley y de la Constitución, como así lo ha declarado el Tribunal Constitucional, y no ha pasado absolutamente nada, pues nos damos cuenta de que no es realmente un Estado de Derecho. Porque si es un Estado de Derecho, debería ser conforme a la ley y conforme a la Constitución. Pero bueno, constantemente se está vulnerando por el gobierno y por los políticos la ley sin consecuencias. En ocasiones hay consecuencias y en la mayor parte de las ocasiones no. Y si las va a haber,
pues reforman la ley porque tienen esa capacidad sin consultarnos. Por ejemplo, con el delito de malversación. Para que no haya problemas, rebajan las penas o dicen que no es malversación si el dinero, en lugar de metérselo al bolsillo, se lo dan a un conocido o a un familiar, porque no se lo han quedado ellos. Bueno, y cosas de ese estilo que hacen los políticos, como indultarse entre sí, o bien se indultan de modo flagrante, vamos a decirlo, como se ha hecho con los políticos catalanes, el indulto, una figura franquista, igual que la expropiación forzosa, una ley del 54 de Franco. Sí, le desentierran, pero se aprovechan de sus leyes. Es curioso este progresismo del Partido Socialista, ¿no? Y el indulto también es franquista y por supuesto que lo aprovechan. Y si no les indultan con la ley de indultos, hacen como con Jordi Pujol y le dejan ahí sin tocarle al intocable, aunque sabemos todos que se ha llevado el 3% hasta que fallezca, para que no sufra ninguna consecuencia de lo que ha hecho. Por eso tampoco todos los españoles somos iguales ante la ley, es obvio que no. Políticos privilegiados tienen, por ejemplo, aforamientos también, que es otra cuestión que jamás debería haber. ¿Por qué tienen que tener tribunales ad hoc? ¿Por qué al gobierno lo tiene que juzgar el Tribunal Supremo, que es un órgano que además está nombrado por los políticos y por el gobierno? Esto jamás debería ser así, deberían ser tribunales ordinarios como los de todo el mundo. Pero en España los aforamientos son muy importantes. Claro, para que los políticos tengan nuevos privilegios respecto al resto de los ciudadanos. Y esto funciona así, por eso, y siento haberos dado la chapa, os insisto que el domingo 28 de mayo lo que hay que hacer es ir a votar, pero romper el voto educadamente, por supuesto, educadamente, explicando el motivo de la rotura. ¿Y cómo se hace? Pues decir, voy a romper el voto, siento las molestias, porque vosotros los que estáis ahí no tenéis culpa de nada, os han obligado a venir, porque si no venís es un delito, es así, si a ti te citan para estar en las mesas y no más es un delito. Entonces lo siento mucho si os molesto, pero como no creo que este sistema sea democrático, como no creo que haya una separación de poderes y un Estado de Derecho, voy a romper el voto en muestra de mi descontento porque quiero que el sistema cambie a mejor. ¿Esto va a cambiar algo? Depende. Si es suficiente la gente que lo hace, sí que puede cambiar. Si muchísimos miles de personas vais y hacéis eso, esto puede cambiar. Puede cambiar porque entonces los políticos irán introduciendo diversos cambios en el sistema de mejora para evitar el descontento masivo de la población. Ahora bien, si la gente va y participa con normalidad, estaremos legitimando el sistema, diciéndoles a los políticos que lo que están haciendo está bien, que estamos conformes con este sistema de políticos corruptos y partidos políticos y que esto se sigue perpetuando en el tiempo y no nos pasa absolutamente nada y no nos importa porque participamos en ese teatrillo que llaman la fiesta de la democracia, que consiste meramente en echar un voto en una urna de plástico para que luego hagan lo que quieran con el mismo durante el periodo de 4 años. Y a eso lo llamarán democracia. Compañeros, suscribíos si estáis suscritos con campanita, hacéis miembros del canal con la tecla unirse si os gusta mi contenido. Un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.